Áyax el menor, hijo de Oileu, rey de Lócrida o Lócride en Grecia central, no es tan famoso como su homónimo Áyax el Grande y sin embargo también es un personaje interesante. Un poco sobre sus orígenes. Su padre, llamado Oileu, era rey de Lócrida y, según creían algunos, descendía de una unión de una mujer mortal con el mismísimo Apolo. Por lo tanto, también gozaba de ciertos privilegios entre los mortales. Siendo todavía muy joven, participó en la famosa expedición de Jasón y los argonautas por el Vellocino de Oro hacia las costas de Cólquide, y cuando el barco pasaba junto a las rocas pobladas por las aves de Estínfalo, aquellos mismos aves monstruosos con plumas de bronce que Heracles había desterrado de Grecia, los argonautas tuvieron que pelear contra aquellos monstruos y Oileu recibió una herida bastante grave en el hombro y solo la ayuda de su padre, porque como se sabe, Apolo también es un dios relacionado con la medicina, le ayudó a recuperarse. Posteriormente, de regreso a Grecia, Oileu se casa con una joven llamada Eríopis, que era hija de Feres, el rey de una ciudad con el mismo nombre, y tuvieron a un hijo a quien le pusieron Áyax. Así como podemos ver, era el origen de Áyax el menor. Él y su compañero el mayor no eran familiares, no eran hermanos. Como podemos ver, venían de padres distintos y de las localidades también distintos. También, como podemos ver, celebrar el matrimonio no les impedía a los reyes de Grecia tener también una o varias concubinas, y Oileu, el padre de Áyax, no era la excepción. Con una de sus concubinas tuvo otro hijo llamado Medonte. Cabe señalar que aquí, en cierto modo, se repite la misma historia que con Áyax de nuestro cuento anterior. Áyax el menor y Medonte eran muy unidos. Juntos participaron en la guerra de Troya y Medonte lastimosamente cayó en una batalla asesinado por Eneas. Áyax el menor, como también era uno de los pretendientes de Helena, participa en la guerra de Troya. Sus proezas no son tan destacadas como de su homónimo el mayor, pero Homero menciona que era un excelente lanzador de jabalina, que ningún otro guerrero griego era tan bueno con esta arma como él, y también era un magnífico corredor. Sobresalía en un deporte que los griegos llamaban el hoplitódromo, literalmente la carrera de hoplitas, cuyos participantes corrían con toda armadura a una distancia bastante larga. Áyax el menor participó en las competencias de hoplitódromo en la ceremonia fúnebre de Patroclo, porque como se sabe, Aquiles, para enterrar a su mejor amigo, había organizado unos juegos grandiosos y a los vencedores les repartía cuantiosos premios. En este caso, Áyax el menor estaba a punto de ganar el hoplitódromo, pero dicen que fue la misma Atenea quien lo empujó, lo hizo tropezar y caer, por lo que el ganador fue Odiseo. Puede surgir una pregunta: ¿por qué la diosa le había hecho esta trampa? Tal vez porque solamente quería la victoria para Odiseo, su favorito, o porque no le gustaba mucho este Áyax, al igual que el otro. ¿Por qué? Porque tampoco era muy devoto y no honraba demasiado a los dioses.
Áyax el Menor logró sobrevivir casi todas las peripecias de la campaña con bastante éxito. En este sentido, había sido más afortunado que Aquiles, que Áyax el Grande, que muchos otros héroes. Estaba entre aquellos guerreros quienes permanecían escondidos dentro del caballo de Troya. Participó en el asalto final de la ciudad y precisamente aquí tuvo lugar uno de los episodios quien lo caracteriza como uno de los personajes bastante siniestros y sin escrúpulos. Cuando muchas mujeres troyanas de las más nobles pretenden esconderse en el santuario de Atenea y este comienza a arder, Áyax irrumpe allá, ve a Casandra aferrada al pedestal de la estatua y dicen que la apartó con fuerza, por lo que la estatua sagrada de la diosa cayó y se hizo pedazos y violó a Casandra ahí mismo. Casandra, quien, como se sabe, suplicaba a sus conciudadanos no meter el caballo dentro del perímetro amurallado de Troya, no la obedecieron y ahora Casandra, la infeliz, tuvo que pagar las consecuencias. Terminó deshonrada y además deshonrada en un templo. Esta imagen de Casandra violada por Áyax el Menor es bastante famosa. Podemos verlo tanto en la cerámica griega como en este fresco romano en la ciudad de Pompeya, muy bien conservado bajo la gruesa capa de la lava, así como en las pinturas modernas. Precisamente dicen que este sacrilegio, violación de una virgen en un santuario y también la profanación, la destrucción de la imagen sagrada de Atenea se convirtió en la perdición de Áyax. Casandra, deshonrada, flagelada, atada, inmovilizada, humillada hasta lo imposible, evoca a la diosa Atenea de castigar a Áyax con toda crueldad, lo que la diosa haría más tarde. Sin embargo, existe otra versión de esta historia que convierte a Áyax del victimario en la víctima. Su autor, Filóstrato de Atenas, afirma que Áyax nunca pretendió violar a Casandra, sino por el contrario la salvó. Que cuando él vio que el santuario de Atenea ya estaba ardiendo en llamas y que Casandra prefirió morir calcinada sin querer soltar el pedestal de la estatua, él la apartó de la estatua no para violarla, no para deshonrarla, y cómo iba a hacerlo en un lugar en llamas. Ahí, como se sabe, cualquier pensamiento lujurioso se te va a esfumar junto con el humo. Él simplemente la cargó y la sacó fuera del santuario. Como podemos ver, actuó con las mejores intenciones de salvar a una joven de una muerte tan terrible. El hecho de que la estatua cayera y pereciera entre las llamas, ya como podemos ver, no era importante. Y cabe señalar que esta versión de Filóstrato, aunque no tan famosa, es retratada por algunos pintores modernos, como por ejemplo aquí. Aquí, como podemos ver, Casandra no parece, digamos, luchar contra Áyax, sino simplemente se deja llevar porque está medio asfixiada por el humo. Áyax, en este caso, actúa como un héroe, no como un canalla. Y posiblemente Casandra, más tarde, cuando se recuperara después de aquella pesadilla, sentiría algo parecido al agradecimiento a Áyax. Áyax, quien, según afirma Filóstrato, se había enamorado de Casandra perdidamente, se sentiría capaz de esperar. Pero lastimosamente a los dos los vio Agamenón. Agamenón, como sabemos,
finalmente se queda con Casandra como su botín, así que simplemente le arrebató a Ajax su presa legítima y con el pretexto de denigrarlo, es Agamenón que hace correr el rumor de que Ajax había violado a Casandra en un lugar sagrado. La misma Casandra no puede decir nada. De todos modos sabe que nadie le creería, como siempre, y además a una esclava, a una prisionera, nadie la escucha. A lo mejor con Ajax, Casandra hubiera podido evitar aquella terrible suerte que lo esperó con Agamenón. El desenlace de esta trágica historia ya lo conocemos, pero lo peor de todo era que la mayoría de los guerreros griegos creyeron a la versión de Agamenón. Es más, querían apedrear a Ajax ahí mismo sobre las ruinas del santuario de Atenea, pero Ajax se aferró a aquel pedestal, a aquel altar que se había quedado en su lugar, evocando a Atenea, rogándole perdonarlo. Así como podemos ver, hasta la misma Atenea no podía hacer nada y así Ajax se salvó. Pero se salvó únicamente para aplazar un poco más su muerte. Pero, como se sabe, cuando los dioses quieren llevar a uno a la perdición, no hay forma de evitarlo. Cuando Ajax parte rumbo a su hogar, a Lócride, Atenea junto con Poseidón provocan una terrible tormenta junto a las costas de Eubea, una isla, como podemos ver, bastante grande, no muy lejos de Lócrida. Ajax estaba prácticamente ya en las puertas de su casa. Aquí podemos ver las costas de esta isla, donde, como podemos ver, hay muchas rocas, muchos escollos peligrosos. Y la historia dice que el barco de Ajax fue estrellado contra aquellas rocas junto a la costa de Eubea. Todos sus compañeros, todos sus tripulantes se ahogaron, murieron al instante, pero él fue arrojado, aún con vida, aunque inconsciente, sobre unas rocas no tan lejos de la playa. Entonces, he ahí el carácter pendenciero de Ajax, quien en vez, digamos, de pedir perdón a los dioses, de arrepentirse y suplicarles salvarlo de semejante destino, simplemente exclamó: ¿y qué? ¿No pudieron salir con la suya? Miren, yo aún estoy vivo. Entonces Poseidón ya no pudo aguantar más. Emergió de las olas del mar, su carruaje tirado por los hipocampos, empuñó su tridente y atravesó el pecho del desdichado Ajax con tanta fuerza que éste quedó clavado a las rocas. Así, apenas esto ocurre, el cuerpo del sacrílego Ajax quedó petrificado y de ahí se formó una roca junto a las costas de Egina. Así como podemos ver, de terrible fue su final. Y sin embargo, los habitantes de Lócride, a pesar de todos los errores de Ajax, lo adoraban casi como a un dios. Le elevaron un altar en la ciudad de Opunte, que lastimosamente no se preservó. Y aquí podemos ver una estatera, moneda del siglo IV a.C., que precisamente representa a Ajax. También anualmente le realizaban un sacrificio porque después de aquel naufragio tan espectacular, Ajax fue honrado en Lócride como el patrón de los navegantes, que cada año en el supuesto día de aquel naufragio sacaban del puerto un barco con velas negras, vacío, sin tripulación, y le prendían fuego para que desapareciera en el mar.
era su ofrenda a Áyax. Y también había otra ofrenda igual de interesante, como para recompensar a los troyanos la profanación de su santuario y la deshonra de Casandra. Todas las ciudades de Lócride periódicamente tenían que hacer un sorteo, seleccionar a unas muchachas vírgenes de las mejores familias de la ciudad y enviarlas a servir como sacerdotisas en diferentes templos de Tróade, aquella región donde en otros tiempos se elevaba Troya. Así los habitantes de Lócride trataban de expiar la profanación de los santuarios de Troya por su compatriota Áyax el Pequeño o Áyax de Lócride.